fenómeno de escribir poesía es que uno se conecta con un espectro distinto a la información que uno tiene. Me explico. Ustedes tienen una cantidad de años X, imagínense cuando tenían 12 años, la cantidad de información que tenían. Hacían las combinatorias, supongamos que es un círculo, ese estado de conciencia, un círculo, y tienen esa información de 12 años. Y rebota y hacen combinación y todo, pero no tienen acceso a la cantidad de información que tienen ahora. Y a las cosas que descubrieron ahora, o a medida que fueron creciendo. Pero supongamos que pueden asomarse a ese espectro, por eso se llama el lenguaje espectral de la mente, se asoman a ese espectro. La poesía va y viene, desde lo pensado a lo no pensado, y trae algo. Y yo creo que a ustedes les ha pasado. Escriben algo y no lo entienden, no lo comprenden, y lo dejan guardado en un cajón, o en alguna parte, y lo reencuentran meses o años después, y lo leen y le hace un sentido impresionante. Oye, pero esto lo escribí yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora me hace tanto sentido? Porque es asomar. La poesía trajo el límite del pensamiento en lo no pensado. Y la poesía va y viene. Trae cosas de lo no pensado. Y a eso me dedico y estoy tratando de esclarecer eso. Yo no sé si los animales tengan o no conciencia como nosotros, se den cuenta que se den cuenta, no lo sé. Tendría que haber algún poema de un elefante, los poetas. Así que pregunten, no más, aprovechen. No quiero acaparar todo el tiempo, pero... No, sí, ¿Sí? ¿Tengo tiempo? Ok. ¿Me pueden preguntar? He entendido que lo escribió a los 16 años. Este libro sí, este lo escribí. Lo que pasa es que mi historia es muy extraña. Te voy a contar. Yo nací arriba de la mesa de un bar. Mi papá era dueño de un bar, mi mamá le ayudaba, estaba embarazada, rompió la fuente, la subieron a vivir con un bruto, un tabernero vikingo. No, los hospitales, se muere la gente en los hospitales. Me subió arriba de la mesa. Y nací ahí en el bar, bautizado con champaña, y uno de los borrachos aficionados a la alquimia me puso Siroc. Entonces yo, la poesía la fuimos Siroc, mi investigación es Javier Abarca, y las cosas de dudosa reputación, Norberto Torino. Entonces me preguntaste por qué lo había escrito a los 16. ¿Cómo no? Sí, el poeta es ya poeta desde español, está Sí. claro, ¿no? Yo trato de no etiquetar a los poetas porque de repente alguien que no se interesa por la literatura y no escribe poesía o no lee poesía, de repente te asalta en la calle con una frase impresionante, un verso. ¿Por qué? Porque de eso trata mi teoría. Nosotros pensamos poéticamente el mundo. Lo decía Horkheimer. Poéticamente habita el hombre el mundo. Si tú pones oído en la calle, a la gente que va pasando, guardas silencio, te das cuenta la cantidad de metáforas, metonimias, antinomias, oxímorones, ¿no? Que la gente usa diariamente y no se da cuenta. El poeta que es una especie de ladrón, ¿no? Que capta lo que el otro está diciendo y le da una forma con su conciencia interna y le da una forma y hace algo que es comunicación para todos, pero todos pensamos poéticamente el mundo. Nietzsche decía, las cosas están deseosas de transformarse en símbolos alrededor nuestro. Símbolos. El símbolo. Sí, símbolos. Eso decía Nietzsche. Y bueno, y criado por puros borrachos, la mayoría eran profesores. En una época donde tú veías a un obrero de la construcción con su casco de obrero y con Dostoyevsky debajo el brazo. En una época donde sí se leía, me sorprende mucho en Chile y acá me subo al metro, todos con el celular. Es uno o dos personas con un libro en la mano. ¿No? A lo mejor en el móvil tienen También. Puede que tengan ese, ¿cómo se llama? Tablet, no, tiene un nombre. ¿Ah? El Kindle, claro. Pero los nuevos descubrimientos neurocientíficos demuestran que leer del libro físicamente produce más conexiones neuronales. Hay un contacto con el libro que es distinto al aparato tecnológico. Sí, es porque cuando vemos en la tecnología estamos viendo en dos dimensiones. Sin embargo, cuando estamos leyendo un libro, tenemos tres. una dimensión más. Entonces, nosotros los humanos hemos tardado mucho tiempo en desarrollar una visión en tres dimensiones. Y ahora la tecnología se ha empeñado en que volvamos para atrás y que volvamos a ver en dos. Y por eso hay gente que nos resulta muy difícil. Mira, vemos de tres dimensiones desde el mismo origen que nos dimos cuenta que nos dimos cuenta. No es que hayamos evolucionado así. En un momento determinado, que el hombre, el ser humano, por decirlo de esta manera, el ser humano, hombre, mujer, macho, hembra, como quieran llamarlo,
tenía todo para hablar, todo. La postura erguida, que recolocó la tráquea, la mandíbula, se redujeron los dientes a 32, ¿no es cierto? El aparato fonador funcionaba de una manera espectacular para que hablara, pero no hablaba. Pero ¿qué pasó? En algún momento vio algo y en ese algo él se vio a sí mismo, se dio cuenta. Y una pulsión interna le hace emitir un sonido que ya no es un sonido, es un sonido con significado. ¿Quieres decir con eso que la conciencia del individuo tiene que ver con el lenguaje? Mira, yo lo que he descubierto hasta el momento es que el lenguaje, el sí mismo, el ser, ¿no? El hablar, qué sé yo, el darnos cuenta, la conciencia, todo apareció de un puro golpe, de un Big Bang. Estaba todo predestinado físicamente para que pasara, pero no sucedía. Y en algún momento hubo una explosión cognitiva. Por eso creo yo que explicamos el mundo de la manera en cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, decimos, no, el universo comenzó con una gran explosión. No, lo que pasa es que fue una gran explosión en nosotros, primero, ¿no? Y nos vamos a explicar cómo funciona en nosotros. Y la teoría de cuerdas habla de lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con este animal humano? Empieza a relacionarse con el mundo a través de él y captura la realidad y la transforma en un espacio histórico estético. Cada vez que yo estoy hablando y trato de asir algo con las palabras, ¿no? Ya es pasado, porque la realidad continúa. Heráclito decía, no se puede pasar 2 veces por el mismo río, porque el río, el agua es otro y tú eres otro, ¿cierto? Bueno, pasa lo mismo cuando nosotros tratamos de capturar algo. Los que escriben lo saben muy bien. Tratan de capturar una idea, pero se va y es difícil, vamos corrigiendo. Para tratar de capturar ese momento es como tomar el agua en las manos y que siga fluyendo como en el río, se te va a escapar de las manos. Es súper difícil. Bueno, yo junto a Heráclito le puedo decir, tiene razón Heráclito, pero yo soy poeta, así que déjame poner un pie en el agua cuando venga. Quizá la diferencia entre instinto e inteligencia, hablando de animales humanos, es que el instinto no se equivoca, definitivamente. Hay un escritor español que habla fuera de este antropocentrismo que tenemos de pensar que somos la pureza del pensamiento, que es la intuición. Creo que eso nos aproxima más al nexo que debemos tener respecto a la naturaleza, porque somos parte del biocentrismo, no del antropocentrismo. Mira, Y para construir solo, la intuición no es nada más que la inteligencia del instinto. Eso nos aproxima. Y creo que eso superaría mucho de encontrar palabras para tomar distancia de la vida, porque sin la naturaleza nosotros no estamos aquí. mira, está muy cerca de lo que yo he averiguado e investigado. Me gusta mucho tu intervención porque resulta que el primer poema encontrado, el más antiguo de la humanidad, tiene 4.700 años y es de una mujer. Y es curioso porque ella firmaba sus escritos. Es una tablilla sumeria y ella era sacerdotisa, astrónoma, matemática y poeta, princesa. Y ella era sacerdotisa de la luna, de Acadia. Y resulta que Ana María Vázquez, que es una española historiadora, que yo la recomiendo, por favor, véanla. Ella es una experta, lee sumerio antiguo, yo soy un admirador de ella, y habla de esta relación y cómo en los templos de la luna, donde está Robert Graves, dice que ahí está el origen de la poesía, la más pura de la poesía. Ellas tenían un lenguaje sagrado que estaba unido con el instinto. Y es muy curioso, cuando aparece la filosofía griega con Sócrates, ¿sí?, se produce un fenómeno que Robert Graves le llama homosexualismo intelectual, donde en una época donde dijeron los hombres, nosotros, lo que digan los hombres entre nosotros es cierto, es válido, ¿no? Que es muy peligroso. Es muy peligroso porque no tenemos la otra parte instintiva, que es la parte femenina, ¿no? Entonces resulta que hay una peste en Atenas, una peste que está muriendo la gente, como lo que pasado ahora, como el COVID, imagínenlo así, y mandaron a buscar a Diotima de Mantinea, que era una sacerdotisa precisamente de Acadia, heredera de Lujana, que es la primera mujer que le mencioné, y ella se pasea por las calles de Atenas
o recitan unos poemas y se sanan todos. Fue tan impresionante que Sócrates, en boca de Platón, lo relata. No puede evitarlo, decirlo. Fue tan impresionante que el mismo Sócrates dice, mira, pues esta mujer hizo esto. Porque con Sócrates en adelante, el hipocampo, el Pegaso, todo eso era como de una zoología mitológica que debía ser desechada para la lógica científica. Sin embargo, Ana María Vázquez dice que hay registro de enfrentamientos, duelos mágicos entre hombres y mujeres, y siempre ganaban las mujeres. Porque ellas tenían algo que los hombres no tienen, el desarrollo del instinto. Y el lenguaje perdido de los campos elíseos, esa muestra donde Robert Grace dice que este tipo de poesía muere en el siglo XII en Irlanda, y que Shakespeare para adelante ya es decadencia. Con lo que amo a Shakespeare, y yo cuando leía a Robert Grace, maldito Robert Grace, yo amo a Shakespeare. En fin, eso te puedo decir que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho. ¿Cuánto influyó en ti el ser librero para escribir? Qué buena pregunta. Me ha dado una ventaja, no te explico. Me han llegado unos libros, por eso me dediqué a investigar, unos libros que nadie tiene, libros únicos, rarezas, o una publicación, un poeta que lo mataron en la calle, o murió y solo publicó un libro, o originales, ¿no? Por eso me he dedicado a esta investigación, a rescatar no solo Neruda, Gabriela, Huidobro, son lo mejor que tenemos en Chile. Yo les decía, de los locos años 20 al 60, hay una cantidad de poetas espectaculares. Y unos son con imágenes nocturnas, mictomorfas, oscuras, y otros lumínicos, de una poesía diferente, se contraponen, y eso no está estudiado. Y hay un tercer elemento de un poeta que llamado Jaime Rayo, que escribió un libro, lo mataron en una trifulca en los años 30 en las calles, cuando se pelearon los nazis con los comunistas, digamos, en esa época, y dejó un solo libro, que se llama Sombra y Sujeto. Tú lo lees como leer a Mallarmé en Chile. Es de una poesía simbólica única, y tampoco se ha estudiado. Y ese es como me obsesioné con eso, a rescatar esta poesía, ¿no? A rescatar las dos voces, ¿no? Masculina y femenina, porque se complementan. Lo que no dice uno, dice el otro, ¿no? Y Ana María Vázquez, se lo vuelvo a repetir, no se olviden de ella, búsquenla en internet. Es una mujer capísima, Lo voy a tan hacer en capa, clase. tan capa, Escapa. capa, perdón, yo No, ay, los no. chilenismos, Capa. experta. Es tan experta, es tan... yo la admiro mucho, que ella lee Sumerio Antiguo. Y el primer libro publicado se llama Sumerio Antiguo de Noah Kramer, que se llama Todo comenzó en Sumer. Ella lo critica. Dice, está errado Noah Kramer. Yo voy a reescribir el libro de él y lo voy a corregir con mis traducciones. Así de experta es ella. Por eso yo le creo cuando habla de los duelos mágicos entre las pronunciaciones, ¿no? En la palabra, por ejemplo, ustedes tienen que recordar en la Biblia cuando Cristo se acerca a la chica esta que está muerta y pronuncia algo, una palabra, algo dice, pronuncia algo y vuelve a la vida, ¿no? En un principio fue el verbo y el verbo era Dios. Entonces hemos perdido ese lenguaje primigenio que yo creo que puede ser rescatado a través de esta percepción poética del mundo. Y ahora la voy a transformar ahora. Pregunten, de verdad pregunten, aprovechen porque yo vine por una sola vez. Ya se vaya a Chile, Sí. el miércoles ya se regresa. ¿Y alguna pregunta, sí? Sí, quería saber si el libro está tal cual, lo escribiste a los 16, Yo también. o lo has hecho cambios Casi, ahora con tu... está casi tal cual. Porque aquí muchos escribimos Sí, yo corrijo y antes. siempre estamos Cambiar. corrigiendo. Sí, Nunca acabamos de corregir, ¿no? Yo siempre corrijo, soy súper... Tengo más de 20 libros en mi ordenador y no los publico porque siempre estoy corrigiendo y hasta el hartazgo quiero que sea perfecto, que una palabra diga esto, que diga aquello que quiero decir y no otra cosa. Pero curiosamente este fue escrito de una manera, una pulsión, ¿no? De niño. Yo salía a los 14 años a la calle. Mi mundo eran estos señores de edad, descreídos de la sociedad en una época de la dictadura donde se refugiaban en el bar, ¿no?
Y yo solo los escuchaba a ellos, yo me maravillaba de lo que ellos decían, ¿no? Una anécdota muy buena, y por qué soy poeta, es que un amigo me preguntó, y te la conté en Casa América, me dice, ¿por qué escribes? Bueno, porque hay un libro de Enrique Lin que poeta dice, ¿por qué escribí? Dice, ¿tú por qué escribí? Un chileno, ¿no? No, ¿por qué escribí? ¿Por qué escribí? ¿Por qué escribí? Y cuando llegó a mí, yo le dije, no te voy a contar por qué escribo, te voy a contar desde cuándo escribo. Y resulta que a los 10, 11 años yo barría la basura del bar, ¿no? Y tiraba la basura, los corchos, las tapas de bebida, hacia la orilla de la escalera, que daba al segundo piso, ¿no? Y rebotaban, y en las baldosas cuadradas yo ponía puntos. Me entretenía como un juego de niños, ¿no? Y ese día tiro la basura y rebota distinta, blanda, diferente, miro y hay un señor debajo de la escalera, muy escondido, y era Patricio, el patito, que tenía cirrosis y no lo encontraban hace por lo menos 2 días, y nos dimos cuenta que estaba dejándose morir ahí, ¿no? Y le avisan a mi papá, un bruto de aquellos, tabernero, lo toma del pelo, lo saca, lo cachetea, nada, no reacciona. Le tira agua helada, le tira agua caliente en las piernas, para que no, nada, no reaccionaba con nada. El peligro era que si mi papá lo tomaba y lo tiraba a la calle, en la época de la dictadura, lo podían acusar a él de haber muerto en el local. ¿Sí? Entonces, alguno de los borrachos dice, yo conozco al hermano. Y entonces, puta, se va a buscar al hermano, y lo va a buscar. ¿Quién le abre la puerta al hermano? Soy yo. Y es una rejilla pequeña así, antes de abrir la puerta, miro y es un carabinero. Un policía. Y yo quedo impactado. Y vengo a buscar a mi hermano, dice. Y yo me acuerdo de él, de su rostro, entra, se agacha, entra, se saca la boina y un rostro descompuesto. Ven a buscar al hermano, al alcohólico, y el carabinero, con cola, bien orgulloso, pero su rostro le decía todo. Y entra y yo detrás. Y cuando llega el grupo de gente que está rodeando a su hermano, los borrachos se cuadran y todo es una escena muy dantesca, muy chistosa, se caen algunos, que se asustan, ven un policía dentro del bar, él se arrodilla, se acerca al oído y le dice algo. Y después de 2 días de no moverse, es como que sufre unos movimientos. Se seca el sudor, el carabinero, el policía, se pone la boina, vuelve al oído y le vuelve a decir otra cosa. Y este como que levanta un poco la mano, lo toma así, se lo pone en el cuello, lo levanta y lo deja con las piernas temblando y se lo lleva. Y todos, aplausos y todo. Yo estaba con mi hermano, yo estaba impactado y le digo a mi hermano, ¿viste lo que sucedió? Sí, se lo llevó. No, ¿qué le dijo? ¿Qué mierda le dijo? Levántate, Lázaro. Desde ese día, escribo. Qué bueno. El poder de la palabra. Bien contado. Porque me di cuenta que el poder de la palabra es único y se lo dice a alguien que te ama, ¿Por qué no pasas así? mucho más. No estoy bien, Ah, David. bien, Sí, estoy bien. Gracias por la libertad que me dan de poder contar eso tan íntimo, estas cosas tan íntimas. Sí. Bueno, estamos casi en familia. Claro. Muchas gracias, me siento así. Ya saquemos el vino. Además, también gente de talleres que aquí se mezclan también Y los que disfrutan de la que literatura. están aprendiendo, que están, yo creo, ¿no? Como profe de uno de los talleres. Y Pablo es el profe del otro taller, de los de la antología. Es gente que está queriendo saber cosas para escribir. Estamos como así, como igual como los niños en el colegio, Mejorando. ¿cierto? Cada día aprender. Claro, y contigo, bueno, yo creo, no sé. Hay una palabra en mi teoría que se llama, que yo la tuve que inventar, porque tuve que inventar muchas ideas para poder explicar esto, que se llama alopercatar, ¿no? Todo lo que escribe hace esto, alopercatar. Alo es en griego lo otro, y percatar es cercar. Cercar, para cercar algo, tú tienes que tener la intención de querer cercar, querer hacerlo. Por lo tanto, alopercatar es nombrar las cosas amándolas. Porque si no amas lo que nombras, no lo puedes así, no lo puedes transmitir. Para que lo tengan en consideración, porque cuando yo le digo a una chica, o alguien le dice a su pareja, porque quiero hacer esto, te amo en este instante eterno. Si tu pareja es un poco despierta y dice, bueno, ¿me ama ahora? ¿O le termina? Claro, lo puede criticar. Pero ¿qué está haciendo? Un oxímoron.
son dos palabras que corren, ¿no?, en la mente de manera opuesta. Imaginemos, los físicos cuánticos dicen, dos líneas paralelas en el universo en algún punto se tocan. ¿Sí? Yo les digo a ustedes, feo monstruo, y su cerebro actúa en forma de milisegundos o heptasegundos, que lo acaba de descubrir en la medida más pequeña de tiempo. Y el cerebro dice, sí, los monstruos son feos. Pero si les digo un bello monstruo, el cerebro se demora alrededor de 17 milisegundos más y dice, la mente dice, sí, ¿por qué no? Puede existir un feo monstruo. ¿Sí? ¿Qué pasó con esas dos palabras opuestas? En algún momento se toparon. A ese momento yo le llamo campo de torsión del silencio. Es ahí donde se produce el pensamiento. ¿Cómo se produce? No lo sé. Estoy tratando de averiguar. Así que... ¿Alguna otra pregunta? Te has hecho un curso de dicción, ¿no? Yo tengo la escuela del bar, porque yo recuerdo que en el bar, por ejemplo, estaban todos hablando, tú sabes el ambiente que hay en un bar, escándalo, claro. Y se paraba alguien a recitar y todo en silencio. No es como ahora. Un respeto irresoluto. Un respeto increíble. Todos se quedan callados. Terminaba, aunque les gustara o no, después seguían hablando. O alguien cantaba. Y había muchos personajes interesantes. Estaba Herbie Dos Caras. ¿Ustedes conocen a Herbie Dos Caras? Del personaje de Batman. Que tiene dos rostros. Tiene dos rostros. Bueno, había un cantante de ópera que cantaba ópera, pero impresionante. ¿Eh? Estuvo en la academia y por amor, ¿no? Muy borracho, arrastró la cara por una pared con gravilla y se deformó el rostro. Y eso lo hice por amor. Claro, porque estaba tan enamorado y lo estaba Lo habían desilusionado. dejado, estaba desesperado. Estaba, después claro, de la y muy borracho, casi inconsciente, arrastró la cara. Entonces, tú lo veías y cantaba de lado. Era espectacular, cantaba ópera, entonces se ponía al otro lado y era un rostro deforme. Entonces le decíamos Herbie Dos Caras. Ese tipo de personajes, todos modulaban muy bien. Muy bien. Eso ha pasado también en España. Antiguamente en los bares la gente hablaba, yo no he frecuentado de niña ni adolescente de los bares, pero nunca, pero la gente hablaba con modulación y respeto, eran sitios de escuchar y de hablar. Y decían, hay un dicho castizo de Madrid, madrileño es típico, es que donde haya un buen camarero que preste oído, es cuando uno se puede desplayar y confesar. Esta historia, que es muy corta, se la voy a relatar. Periodo de la dictadura, me tocó a mí atender a los borrachos desde las 12 de la noche, que nos vas a poder acostar, hasta las 5 de la mañana, porque a las 6 se podían ir caminando tranquilamente por la calle. Entonces, varios profesores se pusieron a discutir sobre la muerte, el neuma, alma y el vicio, ¿no? Y estuvieron ahí conversando, y uno de ellos se quedó dormido en la escalera, a la orilla de la escalera. Mira, le faltaba solo el gorro mexicano, estaba en calidad bulto. Y yo lo atendía, qué sé yo, anotaba las cosas que ellos decían, siempre tuve el tino de escucharlo y anotar las cosas que decían. Y cuando ya la conversación, no sé si acá se dice igual, que hay como un silencio, pasa un ángel, dice, pasa un ángel, ¿no? Se puso un silencio y despierta de la nada este tipo y dice, ¿qué ve? Dice, el vicio es no morir. Y vuelve a quedar. Y se acaba la conversación, y el tipo estuvo escuchando todo el tiempo. El subconsciente. Pero, y dice eso, y el vicio es no morir, yo no conozco un poema, pero es tan potente lo que dijo, es tan impresionante que no había otra que yo fuera poeta. No había otra posibilidad que yo fuera poeta. Eso, y voy a dejarle espacio para que la ¿Sabes gente qué quiero? pregunte. Sí, pero igual tengo ganas de leer un poema. Dale, léelo, por favor. Me salió así. Dale, ya yo feliz. Sí. A ver cómo te suena, porque claro, tú lo lees bien y lo recitas bien. Bueno, ¿Tú tienes en la cabeza cuando lees la voz tuya o la voz de otra persona? Cariño, yo cuando leo, yo lo leo, pero yo me lo sé de memoria. ¿Usted alguna vez baila ahora acá? ¿Que bailen flamenco? ¿Alguna vez bailaron flamenco? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la danza? Le preguntaron a Malamar y Malamar respondió, un gigante erguido,
con los brazos extendidos y saltando en un solo pie, les enseñaba lo suyo, los secretos del vuelo. Los más viejos dijeron, está loco. Las mujeres lo miraron con deseo porque el lenguaje del fuego estaba en él. Los niños se rieron, pero la mofa se transformó en duda y el arte floreció. Se había enamorado del vuelo, pero había inventado la danza. Qué bueno. Para aplaudir o no. Una de las... Cuando tenía ese libro estaba simulando. Están en blanco. Yo no he dicho nada. Están en blanco. Lo que Perdona. quiero decir es que hay personas que leemos y escuchamos una voz mientras estamos leyendo, que puede ser nuestra propia voz Sí. o puede ser la voz de alguien que conozcas. Pero hay gente que no oye esa voz, o sea, lee Sí, me da cuenta. No sin, lee. No. sin voz. Yo no sé cómo explicar esto. Vosotros cuando leéis tenéis una voz en la cabeza Sí. que os lo lee, o sea, tú lo lees, pero ¿tú la oyes en tu cabeza lo que lees? Sí. ¿O no? ¿O lees y ya? Es que es de cada uno, yo creo. Mira, Gonzalo Rojas, que es poeta chileno, Premio Nacional de Literatura, que se ganó acá el Premio Cervantes. Yo me lo topé en un bar, en un café un día, y me atreví a hablarle, y muy amable, me invitó a un café y conversamos un largo rato, y él me hablaba de que hay una voz en la poesía, y él le llama respirantemente, que hay que escribir respirantemente. Claro, sí, qué bueno. Él decía Qué eso. bonito. Porque tú leas a Neruda y es inconfundible. Sí. Neruda. Lea a Gabriela Mistral y es inconfundible. Acá ustedes van a leer y se van a dar cuenta que cada uno de ustedes tiene una voz propia, independiente si lo lean bien o mal. Hay una voz, esa voz que tú te refieres no se pierde, aunque lean mal. Porque va a venir a otro y lo va a leer y tu voz está ahí. Tu respiración Tu está propio ahí. estilo, Tu estilo, como quieras llamarlo, está ahí. No se pierde. Tu cadencia, Entonces, si tú quieres, pronunciación. tú quieres que esa voz interna se comunique a los demás, practica. Practica, yo le digo a chicos allá, pónganse un lápiz en la boca, abren frente al espejo, suban la voz, bajen la voz. Si hay que gritar, griten, si hay que susurrar, susurren. Practiquen sus propios poemas y así en el camino se lo aprenden de memoria. Bueno, ahora yo leo. Dale. Ahora sí. Sí. Nada, nada, sí. No me dejen hablar, pues Lo yo... estamos pasando bien, ¿no? Por lo menos estamos aprendiendo todo. Si pudieras entender lo que para una mujer significa sacrificio, ¿no le regalarías este poema? Quizás no pueda soportar el engaño, tal vez solo se deje seducir y en un arranque de pasión lo queme con la esperanza de que le regales otro, porque un rencor guardado en el pasado se ha reventado inundándole la sangre de lucidez. Entonces se le subirá como un rubor a la cara, mostrando su desesperación. Se resigna porque no puede evitarlo. Te odia porque la amas y tú la odias porque ella no te ama. Ahora, armada frente a la entrada de tus sueños, con unos enigmas, te vigila. La voz de su espíritu repite tu nombre, segura de arrastrarte al camino de las lágrimas. No le regales este poema, porque ella no olvida. Te lo ha sacado a escondidas y ahora te odia más. Este es otro, ¿no? Sí, es otro. Vale, vale. ¿Qué tal? Qué bonito. Mira, lo abrí, sí, me salió eso. Sí, por eso no regalo poemas. Bueno, No. no sé si hay alguna pregunta para cerrar un poquito ya con Malamar. No. ¿Alguna Muchas preguntita? gracias por escuchar. Muchas gracias. Tengo muchas ansias de escuchar a los poetas de la antología. No voy a hacer Poetas y también hay gente que ha escrito relatos, o sea, aquí hay de todo, cuentos, relatos. Hasta tenemos un diccionario que ha hecho Rosario de Quijote, o sea, ¿eh? Ah, Sí, sí. Bueno, un aplauso para Javier.